Hola mis amores, ¿cómo estáis? Vamos a hacer la comparación de perfume, de dos perfumes de la casa Lancôme, los cuales pues son mucho de distintas opiniones y por supuesto vamos a opinar sobre ellos. Voy a decir cuál de los dos me gusta más. Y mi opinión no es aquí la más importante ni la única. Es muy importante que si tú has probado uno de estos dos perfumes, has probado los dos, ¿cuál te gusta más? Cuéntanoslo sinceramente porque nos encanta compartir distintas opiniones porque así nos enriquecemos también. Vamos con ellos, porque por un lado tenemos el Idol del año 2019 de la casa Lancôme, el cual nos presentó un perfume en el que en principio nos vamos a encontrar con un aroma fresco de una perita dulce en la que te encuentras, pues es una perita dulce pero que ya empieza a estar acompañada de dos tonalidades de rosa, la rosa turca y la rosa de Mai. La primera es una rosa sensual y luego nos encontramos con la rosa de Mai, que es una rosa muy suavecita y delicada. El fondo también sencillo, almizcle blanco y tono dulce de vainilla. En este caso sí es cierto que nos encontrábamos un perfume que tornaba a ser suave, que aunque para muchas personas, incluida yo, a mí me duraba bastante tiempo, pero una tonalidad muy suave, lo que hacía también que para muchas personas se les perdiera en el olfato y les durara poco. Este perfume tiene críticas de ser un perfume que dura poco, ¿de acuerdo? Yo también ya os cuento un poquito todo lo que he ido leyendo. En el año 2020 nos presentan este perfume, yo lo he probado en muestra de perfume. Nos presentan este perfume en el que nos vamos a encontrar nuevamente un corazón que va a perdurar en todo el perfume de la rosa turca y luego rosa de Grasse. Cambiamos la rosa de Mai, que es más suave, y lo cambian por rosa de Grasse, que también es delicada, suavecita, pero un pelín más alta que lo que es la rosa de Mai. El inicio cambia, ya no tenemos bergamota y pera, lo que nos vamos a encontrar son notas cítricas frutales de mandarina, una parte frutal más dulcecita, y una naranja amarga que sí se siente tanto más amarga como cítrica, ¿de acuerdo? Ácida. Pero eso le van a dar tonalidades a las rosas, de modo que vamos a tener una rosa más intensa, vamos a tener una rosa que se va a sentir incluso un poquito más dulce porque también intensifican el dulzor de la vainilla que tiene en el fondo. Y también cuando vamos a ir caminando en el perfume nos vamos a encontrar una rosa acompañada de muchas tonalidades distintas del jazmín, lo que cuando pasa al inicio te vas a encontrar una rosa acompañada de flores blancas de jazmín que son perceptibles y se sienten muy bien. Bien, en ese sentido lo tenemos así, aromas claros. Todas las reseñas también están en el canal por si acaso, luego os aparecerán por aquí si queréis conocer uno u otro y mi opinión de ellos, ¿de acuerdo? Perfume, que sí han subido la intensidad del perfume, también por parte del dulzor del perfume, pero aún así la intensidad al principio es un poquito más alta y va decayendo, porque de una intensidad media durante una hora, una intensidad alta durante una hora, baja una intensidad media en el corazón del perfume. Esta intensidad media tampoco te va a durar 8 o 10 horas, no, te puede durar unas 5 o 6 horas como mucho y luego va decayendo a ras de piel y sí que puede alargarse las 8 o 9 horas perfectamente, pero a ras de piel. Luego ya iremos viendo cómo actúa en las distintas personas, porque esto no es ley, es cuestión de que cada uno vive de una manera el perfume, ¿de acuerdo? Pero lo más importante, aparte de esa duración, de esa intensidad que va a variar mucho, son los aromas. Los aromas. Por supuesto, estos dos perfumes son aromas para amantes de la rosa. Sí, el del año pasado, 2019, por supuesto te tenía que gustar muchísimo la rosa porque cuando este perfume perdía ese frescor de la bergamota y la pera de inicio, te quedabas con un cuerpo básicamente de rosa. Y es ahí cuando te preguntabas un poquito, pues eso, ¿qué tiene de especial? Porque directamente tenías un perfume de rosa. Te tiene que gustar mucho la rosa para llevar el primer Idol. Por supuesto, a quien le guste la rosa es una rosa delicada, bonita, elegante, para quien le guste, ¿de acuerdo? Y luego cuando nos vamos al de este año han metido texturas.
Por supuesto, te tiene que gustar la rosa porque se siente la rosa. Es una rosa que en este caso viene con esa texturas, sabores que le van a dar todos estos aromas que le acompañan. Las naranjas le van a dar dulzor, la vainilla le van a dar dulzor, uno dulzor frutal y uno dulzor gourmand. Pero es muy importante que en el corazón del perfume, sobre todo, está acompañada la rosa de flor de jazmín. Y eso ya es algo más que solamente rosa. ¿De acuerdo? El fondo de los perfumes, aunque este es almizcle y vainilla, principalmente el aroma que nos va a perdurar en el fondo es rosa. Y en el caso del Idol Intense lo que nos encontramos es rastros ligeramente dulces, muy ligeros, es una mezcla entre las vainilla y maderas muy ligeras que se hacen como dulzonas con rastros de rosa. ¿De acuerdo? Ese es el fondo de este perfume. Yo creo que podemos entender que son aromas distintos. ¿Que vamos a encontrar ese ADN? Claro, el ADN de estos perfumes es las rosas, la combinación de rosas que han utilizado en ellos. Y va a depender mucho de tu carácter para saber si te gusta más uno u otro. Si quieres una rosa delicada pero sencilla, el primer Idol. Si quieres una rosa cubierta de texturas, el segundo, porque tiene más texturas pero sigue siendo rosa. En este caso, ¿yo cuál me compraría? Pues ninguno. Si es cierto, no, ninguno, pero. Sí es cierto que a mí me gusta más el de este año. El del año pasado, el del año 2019, no lo podía soportar demasiado. Compré el frasco, pero terminé buscándole un buen hogar porque es un tipo de rosa que es demasiado pura en el corazón. Entonces a mí me dolía la cabeza con ello. Ya sabéis que la rosa se me sube la cabeza. Yo no podía con él. Sí es cierto que el de este año tiene más texturas, dulzor, aromas de por medio que lo hacen mucho más llevadero. Es rico y es agradable. Pero yo lo compraría para mí. Aunque me gusta más, yo no lo compraría para mí. Hay otros perfumes que me gustan más, otros perfumes incluso de rosa que me gustan más. No quito el hecho de que huele muy bien, de que es muy llevadero, que tiene una parte elegante de la rosa indiscutible, pero sigue siendo un perfume que no es para mí. Es una línea de perfumes que aún no me ha conquistado. No digo que sea malo, para nada, digo que es para gustos. Muy importante. Quizá si no aprecias la rosa en los perfumes, este perfume no te vaya a gustar. Y estoy segura que quien le guste lo va a disfrutar mucho. Tienes que probarlo, no son perfumes para comprarlos a ciegas, aunque veamos que es una composición sencilla, no son aromas de compra a ciegas, ¿de acuerdo? Amigos, es solo una parte de opinión personal, por supuesto, y me encantaría conocer la tuya. Ya estarás viendo que aparecen por aquí las dos reseñas de estos perfumes, el Idol y el Idol Intense, para que si quieres saber más de ellos, su composición, nuestra opinión de ellos, los veas si te apetece, si no, pues otra cosa. No olvides de compartir tu opinión, que eso sí que es importante. Amigos, espero que este vídeo te haya gustado, te haya sido de utilidad. 1000 millones de besos. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.